Jóvenes, tengan ustedes un cordial día. Vamos con el curso de lenguaje, a continuar con nuestras clases obviamente, y así de esa manera desarrollar el texto y seguir avanzando, a pesar de todas las cosas que vienen sucediendo. Nosotros no tenemos que parar de trabajar, chicos. Nosotros tenemos que seguir adelante. Y es más, teniendo en cuenta que ya ustedes están a un paso de culminar el año académico, o perdón, vamos a decir la secundaria, ¿no? En este año académico 2020. Entonces, vamos a hacer un recuento de lo que ya habíamos hecho en las clases anteriores. Hablábamos sobre la comunicación, hablábamos sobre los elementos de la comunicación, el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje, las funciones del lenguaje, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los planos del lenguaje. Recordemos, vamos a hablar sobre el lenguaje, vamos a recordar un poquito sobre el lenguaje, chicos. Decíamos que el lenguaje se da a nivel universal, que el lenguaje para todos, sin excepción, es igual. No hay distinción aquí para nada. El lenguaje es una capacidad, es una facultad exclusivamente del ser humano. Porque gracias a ese lenguaje, el ser humano es capaz de comunicarse con sus semejantes. Correcto. Ahora, este lenguaje va a tener dos planos. Observemos por acá. Este lenguaje va a tener lengua y habla. Dos cosas muy diferentes, dos cosas muy distintas, vamos a llamarlo así. Si el lenguaje es la facultad exclusiva del ser humano, si el lenguaje se da a nivel universal, vamos a ver lo siguiente, que la lengua es conocido como el idioma de una comunidad, región o país. Mientras que el habla es el uso individual de la lengua, es la forma como vas a hablar. Es la forma como yo hablo, es la forma como usted habla, es la forma como los demás hablan. Entonces, el lenguaje se da a nivel universal. La lengua se da a nivel social, para una sociedad, un grupo determinado. Y el habla de forma individual. Vamos por acá. Dice, la lengua es un conjunto de signos empleados por una comunidad o una región. Eso es lo que les decía a ustedes, ¿no? Que esta lengua es igual o es sinónimo de idioma. Y nosotros en nuestro país, obviamente tenemos un sinnúmero de idiomas, teniendo en cuenta que nuestro idioma o nuestros idiomas oficiales, según la Constitución Política, obviamente dice que es el quechua, el aymara, las lenguas nativas y el castellano. Y si tú te acuerdas de los años anteriores en donde hiciste tus clases, donde te dijeron que las lenguas nacionales, o sea, nuestra lengua nacional, se divide en dos grupos. Las lenguas amerindias y las lenguas, correcto, no amerindias, ¿verdad? Las amerindias llamadas las autóctonas, las originales, los naturales de nuestro país. Mientras que las no amerindias obviamente son lenguas ya extranjeras, ¿no? Como el castellano en este caso. El castellano es una lengua no amerindia porque no es autóctona. El inglés, el francés, el portugués, el chino mandarín, un sinnúmero de idiomas que hoy en día tenemos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos entonces. Conjunto de signos. Esta comunidad, este país emplea sus propios signos, o sea, su propio idioma para poder comunicarse con los demás. Es como nosotros.
somos un grupo, ¿verdad? El quinto grado es un grupo. Entre nosotros podemos emplear, para poder comunicarnos, podemos crear unos códigos, ¿no? Y de acuerdo a esos códigos nosotros nos vamos a comunicar, pero en nuestro idioma. El habla, fenómeno físico por el cual se materializa la lengua. Fenómeno físico, dice, físico. ¿A qué se refiere con decir fenómeno físico? A ver, piensen, chicos. ¿A qué se refiere cuando dice fenómeno físico? Puede ser, puede ser. Ya, hasta acá te estoy escuchando. Muy bien, muy bien. Por ahí va, por ahí va. Se dice fenómeno físico cuando usted y yo hacemos uso de todos nuestros órganos para poder hablar, para poder comunicarnos con los demás. Tal es así que ahí va a entrar a tallar lo que es el aparato fonador, correcto. Ahí van a estar los órganos de articulación y los órganos de fonación. Órganos de articulación que tenemos acá en toda la cavidad bucal, ¿no? Entre dientes, lenguas, alveolo, paladar y todo ello, ¿no? Inclusive hasta la glotis. Y lo que es la parte de la fonación, vamos a ver pues lo que son los pulmones, los bronquios, la faringe, la laringe, la tráquea y más las cuerdas vocales. Correcto, chicos. Bueno, eso lo vamos a ver también más adelante, pero más o menos yo te estoy dando una idea de a qué se refiere con fenómeno físico. Y ese fenómeno físico, obviamente, va a ser muy diferente de usted, de mi persona y de otras personas. Por eso he dicho yo que el habla es individual. Vamos a ver las características, chicos. Dice, a ver, características de la lengua. Vamos a ir haciendo comparación, porque acá, mira, si usted observa, mira, lo he hecho bien bonito para que tú me entiendas y tú me comprendas. Mira, lo he hecho de colorcito, ¿ve? Dice, características de la lengua, características del habla. ¿Ya? Características de la lengua, características del habla. Vamos a ver estos dos colorcitos primero. Dice, lengua, social. ¿Por qué social? Muy bien, porque es para una sociedad. Habla, individual. ¿Por qué individual? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de hablar. Correcto. Seguimos. Lengua. Es un producto histórico. ¿Por qué será producto histórico? Claro, porque obviamente ha desarrollado de acuerdo a la historia, ¿no? Desde dónde, desde en qué momento aparecieron estos idiomas, estas lenguas. Y a raíz de ese proceso histórico han habido cambios, ¿no? Han habido cambios. No todo ha sido igual, por ahí algunas, pero en realidad han habido cambios ahí, ¿no? No tan bruscos que digamos. El habla es un acto momentáneo. ¿Por qué momentáneo? Porque en este momento yo estoy hablando con ustedes y no sabemos qué es lo que va a pasar mañana conmigo. Si yo dejo de existir, Dios no quisiera, obviamente mi habla también va a terminarse. Salvo que por ahí alguien me pueda imitar. Pero así me imite, obviamente va a ser no tan igual que digamos, ¿no? Entonces, es un acto momentáneo. La lengua es psíquica. ¿Por qué psíquica? Porque obviamente esta lengua se va a encontrar acá, en nuestra cabecita. Acá vamos a almacenar todo y luego vamos a comunicarnos. Y seguramente dice acá psicofísica. Acá está, mira. Acá es psíquica porque está acá en nuestro cerebro. Acá está la lengua. Es psicofísica porque obviamente una vez que está acá lo vamos a pronunciar. Por acá va a salir las palabras, haciendo uso de todos los órganos que ya mencioné hace ratito. Dice que la lengua es un código. Correcto. Es un código que ha organizado esta región, esta comunidad, un grupo de personas. Lo han hecho este código. Lo han sistematizado, como quien dice. Es un sistema. Dice el habla. Uso de este código. Obviamente, cada persona, cada individuo va a hacer el uso de este código.
al momento de hablar. Profesor, ¿y los sordomudos? En este caso los sordomudos obviamente harán sus señas, ¿no? Con su mano, harán sus gestos, sus mímicas, pero se están expresando, se están comunicando. Tal vez no haciendo uso de los órganos, ¿no? Correspondientes, pero al hacer la mano, al movimiento, ya está poniendo en funcionamiento lo que es su lengua por medio de las señas y de los gestos. Dice, la lengua es casi fija, casi fija. ¿Por qué casi fija? Porque ya decíamos en el producto histórico que esto ha sido todo un proceso, desde donde empezó. Y casi fija, ¿por qué? Porque han habido palabras que en el transcurso de la historia se han ido cambiando. Por ejemplo, como antiguamente se decía la palabra fabla, y con el proceso y desarrollo del tiempo se ha cambiado por habla. Antiguamente decían la palabra facer, con la F. Y tal vez con el tiempo vieron que sonaba feo, ¿no? Que la parte fonética estaba mal y lo cambiaron por hacer, facer, hacer. O sea, eso sí quiere decir que la lengua es casi fija, casi fija. Por ahí hay cambios con el transcurso del tiempo. Variable. Obviamente, el habla va a ser variable, porque ya decía yo un principio, que mi habla, con tu habla y con el habla de otras personas, van a ser diferentes, va a variar, no va a ser lo mismo. Incluso en la misma persona va a ser variable su habla. Cuando tú recién naciste, obviamente tú no hablabas, simplemente te comunicabas por gritos, y ese grito es como si tú estuvieras hablando. Era más agudo, era chillido, ¿no? Hasta rompías el tímpano de tu mamá. Y cuando ya ibas creciendo un poquito más grande, ya ibas pronunciando palabras, ibas hablando de una manera diferente. Y cuando llegaste a la adolescencia, el cambio biológico y todo ello, ya tu voz se tornaba un poco más gruesa, ¿no? Y ya cuando vas a ser joven, va a ser diferente, y cuando vas a ser anciano, va a ser totalmente diferente. Por eso que el habla es variable. La lengua dice que es teórica. ¿Por qué la lengua es teórica? Porque obviamente este idioma, esta lengua, está lleno de normas, está lleno de reglas. Claro, en este caso, en el idioma castellano, las reglas lo emite la Real Academia Española, ¿verdad? La RAE. Y dice que el habla es práctico o práctica. Porque todos los días lo hablamos, lo ponemos en práctica, ¿verdad? Lo que tal vez escuchamos o vamos a leer un periódico o un libro, ¿no? La lectura, y nosotros lo vamos a poner en práctica con el habla. Entonces, chicos, estas son las características de la lengua y el habla, llamados planos del lenguaje. Recuerden que el lenguaje es universal para todos, la lengua es social para una determinada comunidad, el habla obviamente es individual y con sus características cada uno de ellos. Pasamos por acá. Dice acá, variaciones dialectales. Vamos a ver cómo la lengua o el idioma, recuerden, lengua es sinónimo de idioma, cómo la lengua va a variar en diferentes momentos o en los diferentes lugares. Miren por acá, dice. Estas variaciones vamos a tener el dialecto, el sociolecto y el idiolecto. Repito, las variaciones del lenguaje van a ser de forma en dialecto, en sociolecto e idiolecto. Son 3 variaciones. Ya tengo 2 acá. No me alcanza el espacio, pero yo ahorita te voy a mostrar. Dice, dialecto, llamada también variación diatópica. Diatópica quiere decir, obviamente, de acuerdo a una zona determinada, a una región geográfica. Dice acá, variación geográfica o regional. Dice, este dialecto se va a dar en
1, 2, 3, 4, en 5 casos. Tenemos en la parte lexical, ¿no? En la parte cómo se habla, ¿no? Las palabras, cómo son las palabras. Dice, por ejemplo, en Perú se dice cometa, en España también se dice cometa, y en Venezuela ese objeto, mira, un mismo objeto, no se dice cometa, se dice papagayo, imagínate. En México, ese mismo objeto, obviamente se le llama papalote. ¿Te das cuenta? Esta es la variación que hay de forma lexical, o sea, las palabras, ¿no? Léxico, palabras. En la parte fonética, obviamente, la parte fonética es la parte del sonido. Cómo suenan las palabras, ¿no? Cómo suena esa lengua, ese idioma, de acuerdo a las zonas. Miren, dice por acá, ¿ver? Come pescado, ¿no? Come pescado. ¿Dónde has escuchado ese término? Casi mayormente en el sur chico, ¿no? En Ica, vamos a llamarlo por ahí. En Chincha, por ahí un poquito como que hablan las palabras entrecortadas. Ahí está, pero esa es su lengua, ese es su idioma, esa es su forma de hablar de ellos, ¿no? Ahí está. Esa es la parte fonética. Cómo cambia, cómo varía. En el caso semántico, el semántico, ¿qué será el semántico, chicos? El semántico es el significado de las palabras. De acuerdo a su significado, mira, dice guagua. Tengo la palabra, el término guagua, ¿no? Ese guagua en Perú significa niño. Esta misma palabra, este mismo término guagua, dice en Centroamérica, significa bus. Mira, el cambio semántico, el cambio de significado. Es, por ejemplo, acá en nuestro país nosotros tenemos muchos venezolanos que han llegado y ellos tienen otra forma de expresarse. Sus palabras tienen otros significados. Y a veces cuando escuchamos hablar a ellos, como que nosotros nos asombramos, ¿no? Porque tienen una manera liberal de poder hablar las palabras, de poder expresarse. Y tú a veces dices, uy, está diciendo una barbaridad, porque efectivamente en nuestro país los términos que ellos utilizan significa otra cosa. Y en ellos significa otra cosa. Ahí estamos en la variación semántica, ahí estamos en la parte de dialecto, porque Venezuela, así como Perú, obviamente utiliza el idioma o tiene como idioma el castellano. Y ahí está la variación semántica. Y uno se asombra y dice, uy, esto que está hablando es una barbaridad. Y a veces tú te pones a conversar y dices, mira, acá en Perú no se dice eso porque... No lo voy a decir cuáles son las palabras porque ya ustedes saben cuáles son, ¿no? No lo voy a decir. Morfológico. Morfológico, obviamente, ya por la parte estructural de las palabras. ¿Cómo es la estructura de las palabras? A ver, dígame, ¿cuáles son las partes de una palabra, chicos? La estructura de una palabra. ¿Cuáles son las partes de una palabra? Miren, las partes de una palabra son la raíz, que se llama lexema, los morfemas, obviamente que son los afijos, que son los prefijos, los sufijos y los infijos. Ellos son los elementos de la palabra, ¿sí? Efectivamente, una palabra, cualquiera de estas palabras tienen partes. Tienen raíz, tiene una raíz, tiene obviamente un prefijo, un sufijo y un infijo. Eso también lo vamos a ver más adelante, chicos. Pero ya más o menos les estoy diciendo que la parte morfológica es la estructura de la palabra. Miren, en este caso, los diminutivos. Mira, en Perú, a este objeto de pan, ¿no? A la cosa, ¿no? No es objeto, es una comida, ¿verdad? Vamos a llamarlo su diminutivo. En Perú le vamos a decir pancito. En Cuba se dice panecico. Y en España, obviamente, le dicen panecillo. Así, ¿ves? ¿No? Así no es como nosotros, dice pancito. Un pancito, ¿no? Es diferente.
Sintáctico. Mira, acá ya en el sintáctico, ¿qué es la parte sintáctica, chicos? A ver, acuérdense. ¿Mm? Lexical, palabra, fonético, sonido, semántico, significado, morfológico, estructura, ¿de qué? De las palabras, ¿verdad? ¿Y el sintáctico, chicos? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, sé que te acuerdas, ¿ah? Sé que te acuerdas. ¿Será verdad eso o te soplaron? Bien, la parte sintáctica es la función, perdón, la parte sintáctica es la función y el orden de las palabras. ¿Mm? Imagínate, a ver, ¿qué función cumple dentro de la oración una palabra y cuál es su orden correcto? En este caso, vamos a leer, dice, de la Yuli, su tía, buena había sido. No sé si tú has escuchado estas oraciones así, ¿no? Por ejemplo, decir, de mi pecho su atrás duele, ¿no? De mi pecho su atrás. En este caso dice, de la Yuli, su tía, buena había sido, ¿no? algo chistoso. ¿Dónde escuchaste esto? Repito, de la Yuli, su tía, buena había sido. ¿Ah? Me duele, de mi pecho su atrás. Así, ¿no? Obviamente de los de la selva, también los piuranos, ¿no? Y hasta los cajamarquinos, creo. Bueno, esa es una variación, ¿no? Ese es un dialecto de cómo un solo idioma es hablado en diferentes lugares, de una manera lexical, fonética, semántico, morfológico y sintáctico. ¿Ya, chicos? Ese es el dialecto, variación geográfica de una lengua, ¿ya? De manera lexical, fonética, semántica, morfológica y sintáctico. Pasamos por acá. El sociolecto dice, variación diastrática. Sociolecto, socio, o sea, una sociedad, ¿verdad? Una determinada sociedad, un pequeño grupo nada más. No es todo el país o toda la región, sino de esa región, de esa comunidad o de ese país, un pequeño grupito de personas. ¿Cómo hablan el idioma castellano? ¿No? Estamos hablando del idioma castellano. ¿Cómo hablan este idioma? ¿No? ¿Cómo se expresan? Vamos a ver. Dice, esta variación lo vamos a llamar también como una variación diastrática, ¿no? Diastrática, los estratos sociales, ¿no? La zona urbana, la zona urbana marginal, la zona rural y así sucesivamente, ¿no? Los estratos sociales. Y acá en Lima, tenemos un montón de estratos sociales, ¿no? Diferente, quizás a lo nuestro. Bueno, vamos. Dice, este sociolecto o esta variación de la lengua lo vamos a encontrar en tres grupos. Superestándar, estándar y subestándar. Esto seguramente ya el año pasado lo has visto, ¿no? Pero vamos a hacer un recuento. ¿Cuándo será un superestándar? Claro, cuando el idioma es hablada de una forma correcta, y acá mismo dice, una lengua formal, una forma erudita, una lengua científica, una lengua filosófica, o sea, los eruditos. Esta lengua va a ser específicamente utilizada por las personas sabias, ¿no? Los profesionales. El estándar también va a ser una lengua culta, ¿no? Porque obviamente en casa tenemos familiares profesionales y ellos van a expresarse de una manera culta, de una manera respetuosa, ¿no? Dice acá una lengua coloquial, donde se respetan las normas, trato familiar de respeto, ¿no? En tu casa no vas a hablar vulgaridades, pues, ¿no? Y es más, si tú estás acá en el colegio o estamos en un centro educativo aprendiendo las reglas y las normas del idioma castellano, pues tienes que hablar de una forma correcta, ¿no? Entonces, dice, subestándar ya prácticamente va a ser, dice, una lengua popular, una lengua vulgar, donde a veces se va a presentar, no es que a veces, se presentan muchos errores y hasta a veces jergas, ¿no? Hay errores en esta partecita. Vamos a ver, por ejemplo, en el superestándar, dice, mira, lee este ejemplo, dice, no te olvides que hoy es el onomástico del gerente general del banco. ¿Te das cuenta? Está hablando de una manera erudita.
onomástico del gerente general. Dice acá, en estándar, chicos, no olviden que hoy es el cumpleaños de la abuelita Carmen. Estamos hablando ya en familia. Chicos, no olviden que hoy es el cumpleaños de papá, de mamá o de la tía, ¿no? De una forma familiar. En el subestándar dice, flaca. Bueno, ahí debería ir una coma, ¿no? A ver, lo vamos a colocar para que ustedes copien, ¿no? Eso ustedes van a copiar. Dice, flaca, coma. No te olvides que hoy día, no te olvides que hoy día es el diablo del Chato Luis. Mira, acá incluso hay dos términos, mira. Diablo y chato. No es que Luis sea diablo, o no es que a Luis se le va a aparecer el diablo, ¿no? Sino que dice su cumpleaños. Es un término que utilizan para poder expresarse de esa manera. Dice, y el otro es el chato, ¿no? Donde dice Chato Luis, ¿no? Eso obviamente así no se puede expresar, pero a veces los jóvenes lo utilizan así. Ustedes, pues chicos, ustedes cómo se expresan, ¿no? Ustedes, ya me imagino, ustedes dónde se ubican acá. Obvio, cuando están en el colegio, pueden llegar hasta acá. Cuando están en el colegio, pueden llegar hasta acá. Pero cuando están en su barrio, muchos ya les he escuchado, incluso cuando estás en el Facebook o en el WhatsApp, ya te he visto ahí que has escrito o que estás escribiendo cosas, tonterías y media. Yo te voy a catalogar como si pertenecieras al subestándar, ¿eh? Sí, pues, sí, ¿cómo te comunicas? Pues tú, ¿cómo escribes tus palabras? Yo veo que tú lo escribes de una forma errónea. No, eso no tiene que ser así. Por algo tú estudias, por algo tú lees, por algo tienes libros, por algo tienes ahí tu papá te ha puesto hasta internet. Entonces tienes que corregirte. No tienes que hablar de una forma vulgar, ¿no? Eso déjalo pues a los jóvenes que quizás por motivos X no han estudiado, no han ido a un colegio para poder instruirse, ¿no? O tener la parte académica como debe ser, así como tú lo tienes. Entonces tú no debes estar en eso de que, oye, flaco, esto que lo otro, ¿no? Eso déjalo para otras personas, para ti no. Y nos faltaría ahí la parte, lo que es el idiolecto, ¿no? A ver, vamos a ver. No tengo espacio, pues chicos, pero vamos. Acá, mira. El idiolecto dice, variación diafásica, ¿verdad? Dice, es la variación en el registro lingüístico según factores de género, edad y ocupación. Mira, el idiolecto de una persona, de una misma persona, cómo tú te expresas, cómo tú hablas tu idioma. Obvio, yo decía hace ratito que de acuerdo a nuestra edad, obviamente nosotros vamos a hablar de diferentes maneras, ¿no? De pequeño, de niño, de adolescente, de joven, ¿no? De llegar a la etapa senil, hablamos diferente. Y aparte, pues, de género, ¿no? Cómo se comunica o cómo habla un masculino con un femenino, ¿no? Es muy diferente. Utiliza también el idioma de diferentes formas. Y de igual forma en la parte de ocupación, ¿no? Un enfermero, un albañil, utiliza el lenguaje de diferentes formas, no son iguales, ¿no? Un abogado su lenguaje pues es más rebuscado, ¿no? Un abogado tinterillo, como quien dice, ¿no? Y te puede meter hasta la cárcel cambiándole solamente unas cuantas letritas a lo que sea, al idioma, ¿no? Imagínate tú. Y la norma, que ya son las reglas, ¿no? Que están estipuladas por la RAE para poder nosotros utilizar correctamente el idioma o el lenguaje. Bien chicos, espero que me hayan atendido esto. Ahí voy a dejar unas tareas pequeñas para que te diviertas, ¿no? Para que pases el tiempo ahí entretenido y no estés pensando en otras cosas. Ojo, prohibido hablar las partes vulgares y la parte de las jergas. Mucho cuidado, ¿ya? Entonces, me despido con un fuerte abrazo a la distancia y simple, ¿no?
obedece, acata las órdenes del gobierno y quédate en casa, chicos. Si quieres terminar un año tranquilo, sano, saludable, pues atente a las recomendaciones. Y haz caso a tus padres, haz caso a tus padres y con ellos habla el idioma de forma correcta. Permiso, chicos, serán hasta otra oportunidad.